Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más transformadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. Y es que no fue solo una guerra, ¿eh? Fue el cataclismo que despidió al siglo XIX y nos metió de una forma bastante brutal en el mundo moderno que conocemos hoy. Y al final todo se puede resumir en una pregunta que parece casi de película. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un solo disparo, en una ciudad que a lo mejor ni nos suena, pudiera incendiar el mundo entero? Suena increíble, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo pasó, porque la historia tiene tela. Vale, pues empecemos por el principio, por la chispa. Todo arranca aquí, en Sarajevo. Este es el momento que, digamos, encendió la mecha. Fijémonos bien en las fechas, porque la velocidad es de vértigo. El 28 de junio asesinan al archiduque Francisco Fernando. Pasa un mes, solo un mes, y su imperio, Austria-Hungría, le declara la guerra a Serbia. Y a partir de ahí, la locura. Para el 4 de agosto, menos de una semana después, las grandes potencias de Europa ya están metidas en el ajo. Fue un efecto dominó, sí, pero uno rapidísimo y letal. Pero a ver, seamos sinceros, un asesinato, por muy importante que fuera el archiduque, no lía una guerra mundial así como así, ni de lejos. El asesinato fue solo la cerilla, la excusa. Lo que había debajo era un auténtico polvorín. Toda Europa estaba a punto de saltar por los aires. Y claro, esto nos lleva a lo importante, a las causas, de verdad. Porque para entender por qué explotó todo, primero tenemos que entender de qué estaba hecho ese polvorín. Hablamos de tensiones que llevaban décadas cociéndose a fuego lento por todo el continente. Para entenderlo bien, hay una regla mnemotécnica que va genial. El acrónimo MAIN. Cada letra es una causa. M de militarismo. Todos los países estaban metidos en una carrera armamentística brutal. A de alianzas. Una maraña de pactos defensivos que eran como una trampa. Si atracabas a uno, te declaraban la guerra todos sus amigos. Y de imperialismo. La pelea salvaje por conseguir colonias, por los recursos. Y la N de nacionalismo, un patriotismo exacerbado de ese «mi país es el mejor y punto», que era muy agresivo. Y esta red de alianzas de la que hablábamos dividió Europa en dos bandos, como si fuera un partido a punto de empezar. Por un lado, tenías a la Triple Entente con Francia, el Reino Unido y Rusia. Y en la otra esquina, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Con un panorama así, era imposible que un conflicto se quedara en algo pequeño. Cualquier problema local iba a arrastrar a todo el mundo a la guerra. Estaba garantizado. Vale, ya hemos visto el porqué. Ahora vamos a ver el cómo fue. Pasemos de las causas a la crudísima realidad de la guerra. Porque esta guerra no se pareció a nada que se hubiera visto antes. Y si hay una imagen que la define, una imagen brutal, es la de las trincheras. A ver, ¿qué era esto de la guerra de trincheras? Pues fue una forma de combatir absolutamente espantosa. Ejércitos enteros cavando zanjas, escondiéndose en ellas, a veces a poquísimos metros de sus enemigos. ¿Y el resultado? Un punto muerto o un estancamiento total y mortífero donde la gente moría por miles para avanzar, ¿qué? ¿Unos metros de terreno? Era una locura. La vida allí, para millones de soldados, se convirtió en una pesadilla hecha realidad. Imagina un laberinto de barro, siempre húmedo, siempre frío, lleno de ratas, de enfermedades y constantemente bajo el fuego de las ametralladoras. Y todo para seguir en ese punto muerto que parecía que no se iba a acabar jamás. Y el precio a pagar, el precio humano, fue simplemente aterrador. Hablamos de más de 15 millones de muertos. Paremos un segundo a pensar en esa cifra, 15 millones. Es casi imposible de imaginar. Una generación entera de jóvenes desaparecida en los campos de batalla de Europa. Esa fue la escala de la tragedia. Y cuando por fin, en 1918, todo acabó y el humo se disipó, el mundo que apareció era otro, completamente distinto. La guerra no solo dejó cicatrices en los campos y en la gente, no, redibujó el mapa del mundo para siempre. Pensemos en esto. Imperios que llevaban siglos dominando el cotarro, como el austrohúngaro, el ruso o el otomano, simplemente se derrumbaron, se hicieron añicos. Y de sus ruinas, claro, nacieron países nuevos. De repente aparecen en el mapa Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Y esto, lógicamente, cambió todas las fronteras y creó un montón de problemas y conflictos nuevos que, ojo, en muchos casos siguen dando guerra hoy en día. Oficialmente, la guerra termina con la firma de un papel, el Tratado de Versalles en 1919. La idea, claro, era asegurar que algo así no volviera a pasar nunca más. Una paz duradera. Pero la realidad es que ese tratado, para muchísima gente, fue la semilla de la siguiente guerra. Y aquí está el quid de la cuestión, la polémica. El tratado fue durísimo con Alemania. Le obligaron primero a aceptar toda la culpa de la guerra.
Segundo, a pagar unas reparaciones económicas que eran, imposibles de asumir. Tercero, a reducir su ejército a la mínima expresión. Y cuarto, a entregar un montón de territorios. Para los alemanes, esto no fue una paz, fue una humillación. Y claro, ese sentimiento de resentimiento se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. Y quizá nadie lo vio venir tan claro como un mariscal francés, Ferdinand Foch. Justo en ese momento, en 1919, soltó una frase que pone los pelos de punta. Esto no es una paz, es un armisticio para 20 años. Lo clavó. Entendió perfectamente que esas condiciones tan duras no iban a solucionar nada, que solo eran una pausa antes del siguiente asalto. Y esto al final nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿El Tratado de Versalles fue de verdad una paz para acabar con todas las guerras o fue en realidad el primer capítulo de la siguiente? Una pregunta a la que la historia, de la forma más brutal posible, daría una respuesta solo 20 años más tarde.